Bueno, sin duda que la cantidad de accidentes en rutas nacionales asusta, preocupa mucho, ya lo estábamos hablando antes de ampliar esta noticia, y es por eso que le vamos a dar paso a Mónica Lorenzo nuevamente, que se encuentra ya con Daniel Segovia, vocero de Policía Caminera. Sí, Gisela, y además, ¿sabes qué? Por lo que tenemos información, estamos viendo en las cuentas de Twitter que hay un accidente importante, aparentemente sin personas lesionadas, pero que involucra al menos a 3 vehículos en la ruta interbalnearia, y por eso tal vez Mónica le pueda trasladar la pregunta a Segovia, además de todo lo que tiene para conversar ella. Mónica, adelante, te vemos y te escuchamos. Sí, Danilo, justamente estábamos recién hablando con Segovia, procesando estos datos de este operativo retorno que continúa aún en las rutas nacionales. Recibimos a Daniel Segovia, el vocero de Policía Caminera, para hablar de estos datos. Bueno, hablábamos desde la jornada de ayer, se sabía que había unas 20 personas que fueron fallecidas. En lo que tiene que ver con este operativo, ¿qué balance se hace? Y respecto a la información que aportaba Danilo respecto a los accidentes que han ocurrido en las últimas horas. En la ruta interbalnearia hubo uno hace apenas un ratito nada más. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, sobre Parque El Plata, precisamente ahí en la zona del semáforo de Parque El Plata, tenemos un intenso tránsito que circula hacia la capital por ruta interbalnearia. Estamos todavía, como bien decías, en el operativo retorno que el día domingo tuvimos ayer una hora pico que bueno, fue un poco más retrasada, o sea, fue más sobre las 23 horas el pico de tránsito. El domingo anterior lo habíamos tenido sobre las 21 horas, en el cual, bueno, ameritó poner todo el trabajo posible para tratar de evitar la siniestralidad. Hemos tenido bajo nivel de siniestro lo que han sido los operativos, y en la mañana de hoy lo que tenemos, lo que tú bien mencionabas, es un choque entre 3 vehículos con lesionados leves. Esto es por alcance, lo que siempre venimos hablando, y bueno, que en proximidades de semáforos, de peajes y demás, donde sabemos que el tránsito se va a detener, tenemos que tratar de conservar una distancia prudencial, y esto relacionado a la velocidad, ¿no? Una velocidad controlada en esta zona. Hubo, por un lado, un accidente triple, pero además hubo otro que involucró a cuatro autos. Sí, esto ya fue sobre el semáforo de ahí de la zona de Salinas. Este tipo de choques son todos choques de atrás que se da cuando hay alta aglomeración de vehículos en la ruta, o sea, vienen mucha cantidad de vehículos y no conservan la distancia adecuada entre ellos relacionada con la velocidad, ¿no? A más velocidad, mayor distancia, y muchas veces esto no se hace y ocurre en este tipo de situación. Yo sé que ustedes no hablan de cifras en cuanto a personas por un tema de seguridad que pasan por el peaje, pero en comparación con lo que tiene que ver con el fin de semana anterior, ¿fue mayor la cantidad de gente que regresó este fin de semana por lo pronto hasta el momento? Este fin de semana, esto posiblemente debido a todo lo que se ha hablado durante la semana, tuvimos un recambio de quincena bastante particular, en el aspecto de que ya el día sábado comenzó el retorno. Después del mediodía del sábado ya teníamos un movimiento muy importante hacia la capital, principalmente por ruta interbalnearia y ruta 8, lo que ayudó a descongestionar un poco lo que fue el domingo en la tarde, ¿no? Si bien tuvimos un gran movimiento, pero ya el día sábado ya empezó a regresar la gente. Bien. Y además, tú me decías que se dio otra particularidad, que es que la gente no retornó tan temprano. ¿Cómo fue los horarios pico y el congestionamiento? ¿Cuándo se dio? Bueno, el horario pico y el congestionamiento se dio sobre las 23 horas, principalmente en lo que es la zona del semáforo de Parque El Plata y el semáforo de Salinas, que bueno, que en esos lugares nosotros le damos prioridad máxima a la interbalnearia, pero evidentemente en algún momento tenemos que cortar el tránsito en esta ruta para poder habilitar el cruce de las mismas, ¿no? Bueno, en esos cortes se va lenteciendo el tránsito, y debido al gran caudal se generó un lentecimiento, pero que fue muchísimo menor a otros domingos, ¿no? ¿Esto es lo que tiene que ver con la ruta interbalnearia? ¿Respecto al resto de las rutas? No, respecto al resto de las rutas, lo que tuvimos un importante movimiento fue el nivel de la ruta 2, con el retorno, ingreso y salida de turistas argentinos, donde bueno, en la zona del Puente General San Martín tuvimos colas de varios kilómetros, debido a esto. Bien, nosotros hablamos siempre, estamos justamente en una situación de que hay 20 personas que se encuentran fallecidas. Hacer hincapié entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Un consejo para la gente para tratar de evitar esto y de frenar un poco esta situación que se está dando.
Bueno, en este tipo de situaciones hay que estar con la máxima concentración y respetar también al máximo la reglamentación, ¿no? Muchos de estos siniestros se dieron por irrespeto a la cartelería, o sea, normas básicas de circulación. ¿Qué sucede? Muchas veces estos errores que todos podemos llegar a tener, porque en un momento de distracción alguna persona puede llegar a tener, pero que al haber tanto tránsito, tanto movimiento, el margen de error está reducido a su mínima expresión. Por eso tenemos que estar realmente compenetrados en la conducción debido a este gran movimiento para evitar y reducir al mínimo los errores. ¿La causa más común en estos accidentes cuál ha sido? Bueno, lo que está atado a la mayoría de los siniestros, justamente eso. El no respetar, por ejemplo, el cartel de pare, que es una norma básica, digo, el respetar la preferencia en este caso, en varios siniestros que tuvimos, no se respetó la preferencia de la ruta en la cual está señalizada ante una vía secundaria, que el que viene por esa vía secundaria debe parar para ingresar o cruzar la ruta. Bueno, muchos de estos siniestros se dieron por no respetar esto, ¿no? Y también el tema de la velocidad. Sí, la velocidad, por supuesto. La velocidad siempre es un factor presente y lo que provoca generalmente la velocidad es que, dado el siniestro, las consecuencias sean mucho más graves a mayor velocidad. Es lo importante de la velocidad, por eso debemos controlarla, ¿no? Bien, hay que hacer una aclaración también, que hablamos de 20 personas que son fallecidas, pero lamentablemente han habido otros accidentes que no tienen que ver con rutas. Eso es importante aclarar por el tema de la cantidad de personas fallecidas que puedan haber, digo, de todo el mes de enero en lo que va de este año. Sí, este es el número que llevamos al día de hoy. Es una información primaria, o sea, en el aspecto de que hay mucha gente, lamentablemente, que de otros siniestros que han terminado con gravemente heridas, o sea, que no han fallecido en el lugar, pero ojalá que no, pero puede ser que este número aumente con el pasar de los días. Ha ocurrido que, bueno, gente que ha terminado internada en un CTI, después de pasar una semana o dos, ha fallecido. Y bueno, por eso este número se puede llegar a incrementar, pero los 20 fallecidos son exclusivamente en ruta de lo que hemos tenido hasta ahora. Bien, por otro lado, se han establecido otro operativo, tú me decías, en las últimas horas. Claro, dentro del operativo retorno lo que hicimos fue necesario hacer el día de ayer lo que nosotros le llamamos el operativo AREN, que es un operativo dentro del operativo retorno, que es un trabajo que realizan el equipo motociclista, en el cual, bueno, cuando hay un punto de conflicto, o sea, el tránsito está detenido a una marcha muy lenta, lo que hace es ir hasta un punto determinado y traer el tránsito a velocidad controlada para que, bueno, cuando llegue ese tránsito a ese punto de conflicto lo haga con una velocidad adecuada y no se encuentren de repente con ese tránsito detenido y así evitar los choques por alcance, ¿no? Bien. ¿Hasta qué hora se va a estar llevando adelante este operativo retorno en esta jornada? Y en el día de hoy los operativos nuestros comienzan y finalizan a necesidad, digo, de lo que ofrezca el tránsito. Si el tránsito sigue conflictivo, o sea, sigue habiendo gran cantidad de vehículos, el operativo se extiende hasta cuando sea necesario, ¿no? Y hasta ahora todavía hay, porque obviamente por lo que tú decías respecto a los choques de contacto. Sí, posiblemente el operativo de retorno de hoy al mediodía se extienda hasta las 14 horas aproximadamente. Muchísimas gracias, Segovia. No, por favor, la suerte. Bien, estas son las recomendaciones, entonces el tema tanto de la velocidad como mantener las distancias y por supuesto respetar las señalizaciones de tránsito fundamentales por los hechos graves que han ocurrido y la cantidad de víctimas fatales que tenemos ya en este primer mes del año. Bien, Mónica, bueno, uno se queda pensando, ¿no? Mientras Segovia decía que la mayoría de los accidentes fatales que se han registrado luego del análisis que hace Caminera y la parte de siniestros es por no respetar la señalización, accidentes totalmente evitables, ¿no? Total, sí, además hablaba también de la velocidad, totalmente, si uno toma conciencia, 10 minutos antes, 10 minutos después no cambia. Tremendo.